Biocomunicación UNED y la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades presenta. Me encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y este es el monumento a la protesta, símbolo de la autonomía, de la libertad de expresión, todos ellos valores que consolidan la democracia y propician los cambios sociales. Es un gusto invitarle a esta videocomunicación en la cual hablaremos cosas básicas y esenciales de la sociología. En la descripción del video podrá ver todos los detalles de los capítulos que componen esta serie. Puede verlo desde el inicio o cada capítulo según su gusto y necesidad. Comencemos. Saludos. Hoy hablaremos de Carlos Marx. Antes de entrar en detalles, les insto a ver en la descripción de este video el clip inicial de esta serie. Uno de los principales pensadores más influyentes del siglo XIX y cuyas ideas continúan siendo relevantes en la actualidad es Carlos Marx. En este video hablaremos sobre tres temas clave en la obra de Marx: la dialéctica, la praxis y el modo de producción. Comencemos hablando sobre la dialéctica. Marx era un seguidor de la dialéctica hegeliana, pero la adaptó a su propio sistema de pensamiento. Para Marx, la dialéctica era una herramienta para entender cómo la historia se desarrolla y cómo las sociedades cambian con el tiempo. Según Marx, la dialéctica implica un proceso de contraposición de fuerzas opuestas que dan lugar a una síntesis superior. Este proceso se repite continuamente a lo largo de la historia, lo que lleva a cambios significativos en las estructuras sociales y económicas. Otro concepto clave en Marx es la praxis, que se refiere a la idea de que la teoría y la práctica deben estar estrechamente relacionadas. En ese sentido, para Marx, la teoría no es suficiente para entender el mundo, sino que es necesario poner en práctica las ideas para transformar la realidad. Es desde ahí que se puede afirmar que la praxis es fundamental para el pensamiento marxista, ya que implica la necesidad de la acción colectiva para lograr cambios significativos en la sociedad. Por último, hablemos sobre el modo de producción. Según Marx, las sociedades están organizadas en torno a un modo de producción determinado, que define la forma en que se produce y distribuye la riqueza. Marx identificó dos modos de producción principales en la historia: el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Para Marx, el modo de producción capitalista es inherentemente injusto, ya que los trabajadores no perciben una compensación justa por el trabajo que realizan, sino que es el capitalista el que se queda con la mayor parte de la riqueza producida. Marx abogaba por un nuevo modo de producción, el socialismo, en el que los trabajadores tuvieran un control democrático sobre los medios de producción y, por ende, se distribuiría la riqueza de manera más justa. En resumen, Marx fue un pensador clave en el siglo XIX, cuyas ideas sobre la dialéctica, la praxis y el modo de producción siguen siendo relevantes en la actualidad. Su análisis crítico del capitalismo ha inspirado a muchas personas a luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Esperamos que este video haya sido de utilidad para comprender
algunos de los conceptos fundamentales de la obra de Carlos Marx. Gracias por ver. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Durkheim y su teoría sociológica. Pero antes de entrar en materia, les invito a ver la descripción del video con el clip inicial de esta serie. Vamos a hablar sobre uno de los grandes teóricos de la sociología, Emilio Durkheim. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en establecer la sociología como una disciplina académica y fue uno de los primeros en establecer la importancia del estudio científico de la sociedad a partir de esta disciplina. En este video nos enfocaremos en cuanto a sus conceptos fundamentales. Me refiero a la causalidad, al hecho social, la cohesión social y la anomia. Por causalidad, Durkheim creía que todas las cosas en la sociedad estaban interconectadas y que todo tenía una causa y efecto. Él sostenía que la sociología debía estudiar la sociedad de manera empírica y que los patrones de comportamiento humano podían explicarse a través de la causalidad. En otras palabras, Durkheim argumentaba que los eventos y las acciones en la sociedad no ocurrían por casualidad, sino que eran el resultado de causas específicas y medibles. En cuanto al hecho social y su concepto, es central en la teoría de Durkheim. Sostenía que los hechos sociales eran patrones de comportamiento, pensamiento y acción que existían independientemente de los individuos. Es decir, para Durkheim, los hechos sociales son normas, valores y creencias compartidos que se transmiten de generación en generación y que regulan la vida social. Durkheim sostenía que los hechos sociales eran el objeto de estudio de la sociología, ya que son la fuente de la cohesión social. Que dicho sea de paso, Durkheim creía que los hechos sociales ejercían una fuerza coercitiva sobre los individuos, obligándolos a conformarse, ajustarse a las normas y valores de la sociedad. Ese efecto de coerción social es, según Durkheim, necesaria para que se mantenga la cohesión social y que se prevenga la anomia. Durkheim argumentaba que la cohesión social era más efectiva cuando se internalizaba, es decir, cuando los individuos aceptan las normas y valores y creencias que son propias de cada sociedad. Mencionamos el concepto de anomia. ¿Qué es? Anomia para Durkheim es un concepto que se refiere a la falta de regulación social. Según Durkheim, la anomia ocurre cuando los individuos pierden la conexión con esas normas, valores y creencias de la sociedad y se sienten desorientados. Van por el mundo sin dirección. La anomia puede ocurrir en momentos de cambio social rápido o en sociedades donde las normas y valores no están claramente definidos o son inconsistentes. Durkheim argumentaba que la anomia era una amenaza para la cohesión social y que la cohesión social es necesaria para prevenirla. En síntesis, para Durkheim, que fue uno de los primeros teóricos de la sociología en establecer el estudio empírico de la sociedad y desarrollar los conceptos clave de causalidad, hecho social, la cohesión y la anomia, para él estos conceptos eran muy relevantes y siguen siendo hoy en día muy relevantes y fundamentales para entender cómo la sociedad funciona y cómo podemos resolver los problemas sociales.
Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya sido útil para entender un poco más sobre la teoría de este clásico de la sociología, Durkheim. Muchas gracias. Continuamos. En esta ocasión hablaremos sobre Max Weber, pero antes de entrar en materia, les insto a visitar la descripción de este video para que vean el clip inicial de la serie. Weber fue un sociólogo y economista alemán que contribuyó significativamente a la comprensión de la sociedad moderna. En este video nos enfocaremos en 3 de sus conceptos clave en el método comprensivo, el concepto de acción social y los 4 tipos ideales. Veamos qué es para Weber el método comprensivo. Según este autor, quien desarrolló este método, consiste en una técnica de investigación sociológica que busca comprender el significado que los individuos atribuyen a sus acciones y experiencias. En otras palabras, el método comprensivo se centra en entender la perspectiva de los individuos en lugar de simplemente observar su comportamiento. Este enfoque implica la interpretación de los significados y los motivos detrás de las acciones sociales. Hablando de acción social, veamos qué entiende Weber por acción social. No lo entiende como cualquier acción que se lleva a cabo dentro de una sociedad, sino que la entiende como una acción que se lleva a cabo con intención de influir en el comportamiento de otros. Según Weber, la acción social puede ser racional o no racional y puede ser motivada por una variedad de factores, incluyendo la emoción, el interés propio o la tradición. La acción social es una parte fundamental de la vida social y es a través de ella que se establecen y mantienen las relaciones sociales. Dentro de esto, Weber estableció 4 tipos ideales de la acción social, que permiten ayudar a comprender e identificar los patrones de comportamiento en la sociedad que hacen los individuos. Estos 4 tipos ideales de la acción social con respecto a los fines, con respecto a los valores, con respecto a lo afectivo y con respecto a lo tradicional. Cada uno de estos tipos ideales representa una forma pura de acción social y puede ser utilizada como un modelo para analizar el comportamiento humano en la vida real. Acción racional con respecto a fines, que es el primer tipo ideal, nos implica, según el autor, que este tipo de acción se lleva a cabo con el objetivo de lograr un resultado específico. Por ejemplo, una persona puede estudiar con el fin de obtener un título universitario y mejorar sus perspectivas de carrera. El segundo tipo de acción social es acción social con respecto a valores. Este tipo se lleva a cabo porque la persona cree que es lo justo o lo correcto. Está ligado a sus valores. Por ejemplo, una persona puede decidir hacer un trabajo voluntario porque cree que es importante ayudar a los demás. El tercer tipo de acción social es la acción afectiva. Este tipo de acción se lleva a cabo impulsada por emociones o sentimientos. Por ejemplo, una persona puede donar dinero a una organización benéfica porque siente o se siente conmovida por la causa que defiende. El último tipo de acción social es el tradicional, y en ese tipo de acción lo que se lleva a cabo e impera es que la persona actúa a partir de una tradición. Por ejemplo, puede seguir una tradición religiosa o cultural o deportiva porque es lo que ha aprendido en el seno de su familia y de la comunidad. En resumen, Max Weber
fue uno de los teóricos más influyentes de la sociología y sus conceptos del método comprensivo, la acción social y los 4 tipos ideales siguen siendo fundamentales para entender cómo funciona la sociedad moderna. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad para entender un poco más la teoría sociológica de este clásico, como es Max Weber. Muchas gracias. Continuamos con esta aventura del saber y hoy nos corresponde hablar sobre el funcionalismo y el enfoque crítico. Pero antes de entrar en materia, les invito a ver la descripción de este video en donde aparece el clip inicial de toda la serie. En este video vamos a hablar sobre 2 enfoques importantes en la sociología: el enfoque funcionalista y el enfoque crítico. Ambos tienen diferentes perspectivas sobre cómo funciona la sociedad y cómo se pueden abordar los problemas sociales. En ese sentido, vamos a explorar esas 2 perspectivas y comparar sus diferencias y similitudes. El enfoque funcionalista es una teoría sociológica que se enfoca en cómo las diferentes partes de la sociedad trabajan juntas para mantener el equilibrio y la estabilidad. Los funcionalistas creen que cada parte de la sociedad tiene una función específica y que todas las partes juntas forman un sistema social completo. Esta teoría se centra en cómo la sociedad se organiza para cumplir sus necesidades básicas y cómo se mantiene el orden social. Por su parte, el enfoque crítico es un enfoque sociológico que reside o pone énfasis en el poder, la desigualdad y la injusticia en la sociedad. Los críticos creen que la sociedad está marcada por la lucha de poder y que las desigualdades en la riqueza, la clase social, la raza, el género, son una fuente importante de conflicto social. Este enfoque busca entender cómo se produce y mantiene la opresión en la sociedad y cómo se pueden lograr cambios sociales para eliminar la opresión y la desigualdad. En cuanto a diferencias y similitudes, una de las principales diferencias entre estos 2 enfoques es la estabilidad social versus el cambio social. Para los funcionalistas, creen que la sociedad está equilibrada y que el cambio solo debe ocurrir de manera gradual, mientras que los críticos creen que la sociedad debe cambiar rápidamente para abordar las desigualdades y la injusticia social. Además, los funcionalistas tienden a centrarse en las instituciones sociales, como son la familia, la religión, mientras que los críticos se centran en las estructuras de poder, como el Estado y las corporaciones. Sin embargo, ambos enfoques comparten algunas cosas. Ambas reconocen que la sociedad está formada por diferentes partes y que esas partes están interconectadas. Además, tanto el enfoque funcionalista como el enfoque crítico se centran en la sociedad en su conjunto, en lugar de centrarse en los individuos específicos. En síntesis, el enfoque funcionalista y el enfoque crítico son 2 enfoques muy importantes dentro de la sociología, porque ofrecen perspectivas distintas sobre cómo funciona la sociedad. El enfoque funcionalista se centra en la estabilidad social y en cómo las partes de la sociedad trabajan juntas para mantenerla, mientras que el enfoque crítico se centra en el poder y la opresión
dentro de la sociedad y busca los cambios sociales que deben ser propiciados para abordar estas desigualdades. Ambos enfoques, como hemos dicho, tienen sus diferencias y similitudes, y es importante entender estas perspectivas para tener una comprensión más completa de la sociedad en su conjunto. Bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos sobre el proceso de sociabilidad y su relación con las normas, valores y creencias. Pero antes de entrar en materia, les invito a ver la descripción de este video para el clip inicial de la serie. En este video vamos a hablar sobre el proceso de sociabilidad y cómo éste se relaciona con los mecanismos de interacción social, los valores, las normas y las creencias. La sociabilidad es una característica esencial de los seres humanos y es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. En este video exploraremos cómo se desarrolla el proceso de sociabilidad y cómo se relaciona este con las normas, valores y creencias. Los mecanismos de interacción social a los que hacemos referencia implican que la sociabilidad se basa en la interacción social, y esta se hace como forma o las formas en que las personas se relacionan entre sí. Estos mecanismos incluyen la comunicación verbal y no verbal, la cooperación, la competencia y también el conflicto. Los seres humanos interactúan entre sí para satisfacer las necesidades sociales, emocionales e intelectuales. A través de estos mecanismos, las personas pueden formar relaciones y desarrollar su identidad social. Veamos entonces qué relación tiene esto con las normas, los valores y las creencias. Son todos ellos conceptos clave del proceso de sociabilidad. Los valores son principios morales y éticos que guían la conducta de las personas y determinan lo que es importante en la vida. Las normas, por su parte, son las reglas y expectativas sociales que rigen el comportamiento de las personas en una sociedad o en un grupo. También, las creencias son las ideas y convicciones que las personas tienen sobre el mundo y la vida. Todos estos elementos son aprendidos a través de la socialización y la interacción de unos con otros. ¿Pero qué es la socialización? Es el proceso por medio del cual los individuos aprenden los valores, las normas y creencias que son propios de su cultura y se convierten en miembros de la sociedad. La socialización comienza en la infancia y continúa durante toda la vida. Los padres, la familia, la escuela, los medios de comunicación y otros agentes de socialización son fundamentales para transmitir estos valores, normas y creencias en una sociedad. A través de este proceso de socialización, las personas aprenden cómo interactuar socialmente y cómo comportarse de manera aceptable en su cultura. En síntesis, el proceso de sociabilidad se basa en los mecanismos de interacción social y está influenciado por los valores, las normas y las creencias de una sociedad. A través de la socialización, las personas aprenden cómo interactuar socialmente y cómo comportarse de manera aceptable en ese grupo social. Es importante entender cómo funciona este proceso para desarrollar relaciones saludables y significativas con los demás. Es fundamental también reconocer la importancia de estos valores, normas y creencias en la conformación de la identidad y el comportamiento de las personas dentro de la sociedad.
Me complace que continuemos explorando estos temas y en el caso de hoy hablaremos sobre la estructura y la estratificación social. Pero antes de entrar en detalle, les insto a ver la descripción de este video para que los remita al clip inicial de toda la serie. Vamos a hablar sobre la dinámica de la estructura social y cómo se relaciona con la superestructura y la clase social. Para empezar, vamos a explorar la definición de estructura social y superestructura para luego ver cómo se relacionan con la teoría de clase social. Además, vamos a discutir la premisa de Wallerstein que afirma que todas las sociedades están estructuradas y estratificadas. Comencemos. La estructura social se refiere a la forma en que las instituciones, organizaciones y grupos se relacionan entre sí y con los individuos en una sociedad. La estructura social puede ser formal o informal y puede incluir instituciones políticas, económicas y culturales. En general, la estructura social es la base sobre la que se construye la sociedad, mientras que la superestructura se refiere a las ideas, los valores, normas y creencias que forman la cultura de una sociedad. En ese sentido, la superestructura es un reflejo de la estructura social y está influenciada por ella. Es decir, la superestructura incluye instituciones culturales como es la religión, el arte, la literatura, la filosofía, la educación y los medios de comunicación. La teoría de clase social se basa en la idea de que la estructura social se divide en clases que se definen por su relación con los medios de producción. Según esta teoría, las clases sociales están formadas por grupos de personas que tienen intereses y condiciones de vida similares. En general, considera que existen tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase trabajadora o proletariado. Wallerstein sostenía que todas las sociedades están estructuradas y estratificadas, independientemente de su nivel de desarrollo económico. Esta premisa se basa en la idea de que todas las sociedades tienen una estructura social que se divide en clases sociales. Según Wallerstein, esta estructura social incluye e influye en la forma en que se desarrollan las relaciones políticas, sociales y económicas dentro de cualquier sociedad. En síntesis, podemos decir que la dinámica de la estructura social es un concepto clave dentro de la sociología y su análisis, que se relaciona con la superestructura y la teoría de clase social. La estructura social, entonces, se refiere a la forma en que las instituciones, organizaciones y grupos sociales se relacionan entre sí y a su vez con los otros individuos en una sociedad. Mientras que la superestructura se refiere a las ideas, valores, normas y creencias que forman la cultura de una sociedad. La teoría social se basa en la idea, entonces, de que la estructura social se divide en clases que se definen por su relación con los medios de producción. Además, la premisa de Wallerstein nos constata y reafirma que todas las sociedades están estructuradas y estratificadas. Es importante, entonces, entender cómo funciona la dinámica de la estructura social para comprender mejor las relaciones sociales, políticas y económicas en una sociedad. Hola,
Hoy hablaremos sobre el tema de la legitimación y el control social. Antes de entrar en detalle, les invito respetuosamente a que vean la descripción de este video en el que aparece el video inicial de esta serie. Vamos a hablar sobre los procesos sociológicos de legitimación del sistema social y cómo se relacionan con el control social y el concepto de hábitos según Bourdieu. Para entender mejor cómo funciona este proceso, primero debemos definir qué es la legitimación del sistema social y cómo se relaciona con la sociedad en general. Legitimación del sistema social remite o se refiere al proceso mediante el cual se establece la autoridad y la aceptabilidad del sistema social en una sociedad. Este proceso implica la aceptación y la justificación de las normas, valores y prácticas sociales que se consideran apropiados en una sociedad. Por tanto, la legitimación del sistema social se logra a través de varios medios, como es la educación, los canales de comunicación y las instituciones sociales, religiosas, educativas, entre otras. Por su parte, el concepto de control social se refiere a los mecanismos utilizados por la misma sociedad para regular el comportamiento de los individuos y garantizar la conformidad de los individuos hacia esas normas y valores sociales. Los mecanismos de control social pueden ser formales o informales y pueden incluir sanciones positivas, es decir, recompensas, o sanciones negativas, llamémosle castigos. Algunos ejemplos de mecanismos de control social son la familia, la escuela, la policía y las leyes. Dentro de esta dinámica y entramado que he venido desarrollando, rescatemos el concepto de Bourdieu del hábitus. Para él, el hábitus se refiere a las disposiciones y hábitos adquiridos a través de la socialización en una determinada sociedad. El hábitus incluye e influye en las formas en que los individuos perciben, piensan y actúan en el mundo. En general, se considera que el hábitus es el resultado de la interacción entre la estructura social y las experiencias individuales. Recapitulemos. Los procesos sociológicos de legitimación del sistema social son fundamentales para la estabilidad y el funcionamiento de una sociedad. El control social es uno de los mecanismos utilizados por la misma sociedad para regular el comportamiento de los individuos y garantizar la conformidad de los individuos a esas normas, valores y reglas sociales. Por otro lado, el concepto de hábitos de Pierre Bourdieu nos permite entender cómo los individuos se socializan en una determinada sociedad y cómo esto influye en sus formas de pensar, percibir y actuar en el mundo. Es importante entonces que comprendamos estos conceptos para entender mejor cómo funciona la sociedad y cómo se establece la legitimidad dentro del sistema social. Muy complacido que me acompañe en esta aventura. Hoy hablaremos sobre la ideología, la microfísica del poder y la violencia simbólica. Pero antes, les invito respetuosamente a mirar en la descripción del video el clip inicial de esta serie. Hablaremos sobre la ideología y su papel dentro de la sociedad, así como de la microfísica del poder de Michel Foucault y la violencia simbólica como mecanismo sociológico.
Para entender estos conceptos, primero debemos definir qué es la ideología y cómo se relaciona con la sociedad en general. Ideología se refiere a las creencias, valores y supuestos que se utilizan para justificar y mantener una determinada estructura de poder en una sociedad. La ideología es un conjunto de ideas que se utilizan para establecer la legitimidad del sistema social y para mantener el control sobre los individuos y grupos sociales. La microfísica del poder de Michel Foucault se refiere a la forma en que el poder se ejerce en la vida cotidiana a través de las relaciones de poder que existen en los individuos y entre los individuos. El poder no se ejerce solo por los gobernantes y las instituciones políticas, sino que también se encuentra en las relaciones sociales cotidianas. El poder se ejerce en la forma en que los individuos interactúan entre sí y la forma en la que se construyen las relaciones sociales. La violencia simbólica, por su parte, se refiere al uso de símbolos y signos para justificar y mantener una determinada estructura de poder en la sociedad. La violencia simbólica se ejerce a través de la cultura, la educación y los medios de comunicación y se utiliza como una forma de crear una falsa conciencia en los individuos acerca de la naturaleza de las relaciones de poder dentro de una sociedad. En síntesis, podemos decir que la ideología es fundamental para el mantenimiento de la estructura de poder en una sociedad. Y la microfísica del poder que nos plantea Michel Foucault nos permite entender cómo se ejerce ese poder en la vida cotidiana a través de las relaciones sociales y la violencia simbólica en un mecanismo utilizado para justificar y mantener una determinada estructura de poder dentro de una estructura social. Es importante comprender estos conceptos para que podamos aproximarnos a una concepción mejor de cómo funcionan nuestras sociedades y cómo se establece la legitimidad en un sistema social. La globalización y la identidad cultural son de mucha relevancia actual. Por tanto, no son ajenos al análisis sociológico. Les invito a ver un extracto de la entrevista que hice al filósofo Arnoldo Mora Rodríguez. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta serie que desde la Escuela de Ciencias Sociales y de la Cátedra de Sociología en particular hemos venido realizando. En ese sentido, les invito para que vean el primer capítulo de la serie, en el cual aparece el directorio que nos muestra todos los temas que a lo largo de esta serie vamos a ir tratando. Entrando en materia, el día de hoy nos ocupa hablar sobre la globalización, los derechos humanos, el medio ambiente y sobre todo la parte de lo de el desarrollo y las perspectivas del desarrollo social y crecimiento económico, no solo en el país, sino a nivel mundial. Para ello, nos engalana contar con el distinguido filósofo y reconocido don Arnoldo Mora Rodríguez, quien muy gentilmente nos ha aceptado participar con nosotros y compartir con nosotros y con todos ustedes, los estudiantes de la escuela, en este encuentro y diálogo que tendremos de manera fecunda.
Sin más introducción, deseo pues darle la bienvenida a don Arnoldo, agradecerle su anuencia y pues aunque no necesita mayor presentación, pues todo el mundo lo conoce, pues me gustaría brindarle inicialmente un espacio pues para unas palabras iniciales de su parte. Bueno, con mucho gusto. Buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo con la hora en que me escuchen. Me siento muy honrado de poder iniciar este diálogo, que es una especie de reflexión sobre temas de actualidad que nos conciernen a todos. Porque la principal, y desde ahora lo digo, la principal característica de la política actual es que ya no hay políticas locales ni políticas regionales. Cualquier tema o cualquier conflicto, sobre todo, inmediatamente trasciende el ámbito mundial. O sea, ya somos humanidad, ya no somos humanidades, la humanidad dividida en pedazos, ya somos una unidad, ya un solo destino. Ese solo destino, por desgracia, comenzó frente a nuestra capacidad de destrucción. La especie sapiens tiene la enorme capacidad espantosa, horrible, del suicidio colectivo. Eso, un filósofo como Sartre lo vio claramente cuando él dijo, agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki representan un cambio cualitativo en el concepto de política. A partir de ahora, los dirigentes políticos no son más que los guardianes de la ley. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo. O sea, la humanidad, por desgracia, le gusta caminar al borde de la vida. Y así estamos. Y resulta que en 1970, por ahí, lo que se llamaba el Club de Roma, lanza un libro que se llama The Limits of the Growth, los límites del crecimiento, en que plantea por primera vez un cuestionamiento de lo que era el gran orgullo de la humanidad después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Cómo la Revolución Industrial tiene límites. O sea, no podemos tener un desarrollo industrial a la loca. Todavía el siglo XIX era optimista porque creían que los recursos eran infinitos. Claro, eran infinitos porque la población de la humanidad llegaba a 1.000 millones. Ahora somos 8.000 millones. Y en segundo lugar, porque la capacidad tecnológica era mucho más limitada. Ahora tenemos la capacidad de destruir todos los recursos humanos y no solo eso, sino que se están destruyendo, lo estamos destruyendo y no movemos. Entonces, el espectro de la muerte, el apocalipsis, se debe, o por razones estrictamente de poder político, geopolítica, porque ahora lo que tenemos es geopolítica, y a ello me voy a referir. Cuando hablo de geopolítica, no hablo de territorios, no hablo de recursos naturales. El control fundamental, el que domina la humanidad, es el que domina las vías de comercio. Y eso se hace en los océanos globales. Cuando usted explota algo, tenemos lo que economía política se llama valor de uso. Valor de uso es explotar, trabajar, explotar los recursos de las minas, de los suelos, del campo, de las cosechas, etc., por lo que Marx llamaba el reino de las necesidades. Porque la gente necesita comer, vestir, etc. Pero desde el momento que coge esas mercancías y las mete en un barco, deja de ser de valor de uso, convierte en valor de cambio. Es decir, ahí interviene la ley de la oferta y la demanda, la ley del mercado. Agradezco nuevamente su compañía. Como pudo verse, son temas de mucha importancia que requieren un tratamiento mayor. Por ello, les insto para que vean en la descripción el detalle de la conversación completa. Muchas gracias.
Los temas del ambiente, derechos humanos y el extractivismo son muy importantes para la sociología. Sobre ello, conversé con el sociólogo Roberto Ayala Saavedra y les invito a ver un extracto de la entrevista. Sean todos y todas muy bienvenidos a este segundo encuentro que tenemos desde la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia. Y en el capítulo de hoy conversaremos sobre temas que son muy importantes para los distintos cursos que se imparten desde la cátedra y consideramos que son de mucha importancia para nuestros estudiantes. En el caso de hoy, nos toca conversar sobre el extractivismo, el consumismo, el capitalismo, un poco la conexión que esto tiene con el medio ambiente, la pugna por el recurso hídrico y finalmente hacer una visión de alguna alternativa o modelos alternativos para mejorar, digamos, el escenario que actualmente tenemos, no solo en el mundo, sino que también en Costa Rica. Nos complace contar hoy con el doctor Roberto Ayala Saavedra, y para entrar en materia y de modo introductorio quisiera, Roberto, agradecerte la anuencia de colaborar y de participar con nosotros en esta iniciativa. Y me gustaría plantearte esta pregunta en el sentido de que te presentes y que puedas explicar tu experiencia en el campo de la sociología en relación a estos temas que he mencionado. Adelante, Roberto. Hola, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al profesor José Andrés Herrera Rey. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo de la Escuela de Sociología de la UCR y también de la Maestría en Sociología, de la cual José Andrés es graduado, y yo también, de paso, ¿no? Somos ambos graduados de la Maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Entonces, agradecerte la invitación y por medio tuyo a la Cátedra de Sociología de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia. Sobre el tema, bueno, es un tema bastante amplio. En una aproximación muy sintética, introductoria, uno podría decir que, bueno, una anécdota, un elemento anecdótico. Yo, aparte de sociólogo, con estudios en filosofía, soy ingeniero forestal también, ¿no? De origen. Estudié ingeniería forestal en Brasil hace 40 años, más de 40 años. Y bueno, aunque durante algún tiempo trabajé en el ámbito de la ingeniería forestal, hace mucho tiempo que me desvinculé, digamos, laboral y profesionalmente, pero uno siempre carga la formación recibida y la sensibilidad desarrollada alrededor. Quiere decir que mi postura, mis reflexiones acerca de estos temas, de la cuestión del cambio climático, la crisis ambiental, el tema del recurso hídrico, la escasez, por ahí se usa mucho en los medios periodísticos abanicar el tema de que las próximas guerras serán guerras por el agua, ¿no? Es algo que aparece recurrentemente, ¿no? Yo creo que en los próximos años vamos a tener guerras no solo por el agua, ¿no? Sino por una multiplicación de las tensiones en el sistema social global, entre ellas el problema del cambio climático. Entonces, sí, digamos que mi perspectiva sobre estos temas está atravesada, claro, por mi formación como sociólogo, pero también como ingeniero forestal, ¿no? Y desde una perspectiva crítica marxista, ¿no? Entonces es a partir de ahí que
pienso este conglomerado de problemas. Y básicamente uno podría decir que recuerdo en el año 91, cuando se hizo una reunión sobre la cuestión del cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero producido por la emisión de gases clorofluorocarbonos, que se realizó, si no me falla la memoria, en el año 90-91 en Río de Janeiro, ¿no? Y que fue uno de los primeros eventos así macro eventos que puso, que subrayó, destacó con fuerza el problema al que estábamos ingresando, el tema del calentamiento global. Perdón. Y recuerdo que a raíz de las conclusiones de este evento, yo participé en una actividad sobre este tema, ¿no? Como sociólogo e ingeniero forestal, y leí bastante, ¿no? Sobre las resoluciones del evento y también opiniones expuestas por figuras relevantes de nivel mundial, ¿no? Entre ellas, recuerdo bastante bien una entrevista, un comentario que realizó la señora Margaret Thatcher, en ese momento recién salida del cargo de primera ministra británica. Bueno, todos sabemos la importancia, la relevancia de la señora Thatcher en el siglo XX, ¿no? Suelo decir en mis cursos que la señora Thatcher seguramente estará entre los 10 o 15 personajes políticos más relevantes del siglo XX, ¿no? Marcó con mucha intensidad el último quinto de siglo, los últimos 20 años del siglo XX, y hasta el día de hoy su influencia político-ideológica sigue proyectándose, sigue siendo una referencia para el ámbito liberal, académico, político, periodístico, etcétera, etcétera. La señora Thatcher en ese momento comentó, ¿no? Hizo una declaración pública, diciendo que no había suficiente evidencia científica sobre, es decir, desestimó los resultados de la conferencia de Río, ¿no? Sobre el tema del calentamiento global. Agradezco nuevamente su compañía. Como pudo verse, son temas de mucha importancia que requieren un tratamiento mayor. Por eso, les insto para que vean en la descripción el detalle de la conversación completa. Gracias. Los derechos humanos, los derechos de la mujer, así como los de las minorías diversas y de las personas discapacitadas, poseen gran relevancia actual. Les invito a ver un extracto de la entrevista que hice sobre este tema a la socióloga y colega María Flores. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio que desde la Universidad Estatal a Distancia y particularmente de la Cátedra de Sociología hemos hecho para nuestros estudiantes del curso Perspectivas Sociológicas de la Realidad Contemporánea, pero que también sea un insumo para los otros cursos que desde la cátedra se imparten. En el día de hoy nos toca conversar sobre un tema muy importante, que es los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías LGTBIQ+, y también un tema de los derechos de las personas migrantes y con discapacidad. Para conversar sobre este tema, tenemos el grato honor y placer de contar con la doctora María Flores Estrada, quien gentilmente nos ha accedido a colaborar con este espacio. Y quizás, a modo de bienvenida, María, quisiera hacerte, pedirte que te presentes y que nos digas un poco cuál es tu relación
y sensibilidad ante estos temas que te he mencionado. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, José Andrés. Y saludo en primer lugar a todas las personas que estén viéndonos. Yo soy doctora en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría académica en Sociología y egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad del doctorado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Soy feminista, es lo que puedo decirte en el sentido de que para mí ha sido fundamental luchar por los derechos de las mujeres a lo largo de mi vida. A veces de un modo más intuitivo al comienzo y posteriormente con más formación y estudios. Entonces, como comprenderás, el feminismo tiene todo que ver con los derechos humanos. El feminismo no lucha únicamente por los derechos humanos de las mujeres, sino promueve los derechos de todas las personas, pero centrándose obviamente en los derechos de las mujeres. Muy bien. Quisiera, para ir, como dicen, entrando en materia, hacerte algún par de preguntas a nivel introductorio, como para que vayamos adentrándonos en ese escenario que pretendemos trabajar hoy en este coloquio, en este espacio. Y sería, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los derechos humanos en la actualidad, según tu criterio? Sí, yo te diría que podemos agruparlos en dos grandes desafíos. Uno es comprender el momento global que estamos viviendo, que ahorita me voy a referir a eso, y el otro es comprender en qué etapa de la guerra cultural, porque yo creo que estamos viviendo una guerra cultural, estamos en este momento, ¿verdad? Con respecto al primer punto, vivimos un momento de transición, como ha habido muchísimos en la historia humana, fundamentalmente por dos crisis. Una es el cambio de la revolución tecnológica, técnico-científica, ¿verdad? Que es el sustento de la economía y la trastorna completamente. Y el otro es el cambio cultural debido precisamente al avance de los derechos humanos. Agradezco nuevamente su compañía. Como puede verse, son temas de mucha importancia que requieren un tratamiento mayor. Por ello, les invito para que vean en la descripción el detalle de la conversación completa. Muchas gracias.